Hoy tenemos como tema viviendo como redimidos. Y ahora vamos a aclarar un poquito la palabra redimido o la palabra redención. Pero quisiera que usted preste mucha atención al tema para poder reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Dice Efesios capítulo 1 y versículo número 7, en quien tenemos redención por su sangre. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo viene la redención, cuál es la forma de ser redimidos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando nosotros escuchamos la palabra redención, ¿en qué piensa usted? Seguramente va a pensar que es un término complicado. Posiblemente va a pensar que es un tema del cual usted está muy lejos, que ese término es antiguo, es viejo, que ese término es muy teológico, que pertenece a los libros de teología. Quizás usted va a tener algunos pensamientos como eso, pero la redención, déjeme decirle, es una verdad poderosa, es una verdad práctica que puede transformar la vida de todos los que estamos aquí. Es más, transforma la vida de todos los que estamos acá. Entonces, es importante que nosotros comprendamos primeramente que la palabra redención tiene que ver con el tema de poder liberar algo. Viene del concepto de poder comprar algo que estaba perdido. Entienda bien cuál es el término. Tiene que ver con comprar algo que estaba perdido, algo que estaba atrapado, algo que estaba esclavizado. ¿Para qué? Para devolverlo a su dueño y poder darle valor, poder restaurarle su valor. La palabra redención viene de una palabra griega que se llama apolutrosis. Esa es la palabra, apolutrosis. Y esa palabra griega tiene que ver con liberar, escuche bien, tiene que ver con liberar o rescatar a alguien mediante un pago. Entonces, comience usted a pensar si usted ya tuvo la redención, si usted ya fue redimido, si alguien hizo un pago por usted para poderlo rescatar de una esclavitud o para poderlo liberar de una esclavitud. Lo maravilloso de todo esto, lo bonito, lo lindo, lo hermoso de todo esto es que la redención, en la redención, el Padre Celestial, nuestro Dios Jehová, pagó el precio suyo por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para podernos rescatar a cada uno de la esclavitud. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Nos compró, pero nos compró para Él, no para seguir siendo esclavos, no para seguir metidos donde el enemigo nos tenía, sino para poder liberarnos. ¿Qué hizo? Adoptarnos como sus hijas, adoptarnos como sus hijos. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces quiere decir que Dios vino a nuestra vida para adoptarnos. Nosotros somos hijos. Si ustedes ven en el término legal jurídico, cuando
alguien decide adoptar a un niño o adoptar a una persona, porque también adoptan gente grande, ¿verdad? Esa persona inmediatamente se convierte en hijo. Esa persona ya no ve si ese hijo adoptivo tiene más privilegios que el hijo biológico. No, tiene los mismos privilegios. Entonces, cuando Dios viene y decide adoptarnos y redimirnos, limpiarnos, quitarnos la esclavitud, lo hace por amor. Pero yo tengo que recibir la redención de Dios. Yo tengo que entender cuál es la redención de Dios. Yo tengo que entender cuál es el trabajo de la redención. Yo no tengo que desvalorizar, quitarle valor a la redención que el Padre utilizó a través de su Hijo Jesús para liberarnos, quitarnos todo aquello que nos oprimía y que nos llevaba cautivos hacia el enemigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, no muy convencidos, pero está bien. Levítico capítulo 25, 47 al 49. Dice lo siguiente, para que podamos entender aún más. Levítico 25, 47, 48 y 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. En los tiempos bíblicos, si una persona caía en esclavitud por alguna deuda, dice que un familiar cercano podía liberarlo, podía comprarlo. Era llamado Goel, era un pariente o un redentor de esa persona la cual estaba esclavizada. Y entonces podía pagar un precio para liberarlo. Le contaba a algún grupo de personas en algún momento que este tema de la esclavitud es de años, ¿verdad? Desde el tiempo antiguo. Y les decía del Viernes Negro, ¿verdad? Ustedes posiblemente han oído el Viernes Negro. Y ustedes del viernes o desde la semana se alista para ir a ver qué agarra barato o qué compra, ¿verdad? Va a ver si la licuadora estaba más barata que en el mes anterior, ¿verdad? Y todo el tiempo. Y les decía a ellos que el tema del Viernes Negro nace de acá, nace de la esclavitud de los negros, ¿verdad? Entonces la gente tenía algunos negros y los ponían en fila para venderlos. Entonces alguien llegaba a pagar por esa persona X cantidad de dinero. ¿Por qué? Era un esclavo. Entonces alguien, póngase usted de ejemplo, habían 5 personas que estaban esclavizadas y las estaban vendiendo y usted iba y pagaba $100,000 por cada persona, ¿verdad? Entonces usted decía, ¿cuántos hay? 5. Deme, yo me llevo a estos 5 negritos y los agarraba y usted pagaba ¿cuánto? $500,000, $100,000 por cada uno. ¿Qué pasaba cuando ese ser humano, esa persona, esto es real, o sea, esto es verdad? Entonces, ¿qué pasaba cuando esa persona era comprada por medio de ese pago? Era liberado. O sea, se pagó un precio para que esa persona fuera liberada.
Entonces la persona dejaba de ser esclava y le pertenecía a aquel que había pagado $100,000 por él. Entonces viene la persona y dice: usted ya es libre, usted ya fue comprado, yo pagué por usted, usted es libre. Entonces vino Michael Vindas y fue el que pagó y compró $500,000, 100,000 por cada persona, y les dijo: ustedes ya son libres. Y Michael viene, sale y se va y camina, pero vienen los 5 que él por los cuales él había pagado, y lo persiguen y le dicen: no, yo quiero irme con ustedes. No, váyanse, ustedes son libres. Y Michael sigue caminando, pero los 5 le siguen siguiendo, le vienen siguiendo, y Michael le dice: devuélvanse, ustedes son libres. Y entonces ellos le dicen: no, nosotros queremos pertenecerte. Si tú pagaste tanto dinero por nosotros, pagaste un precio tan alto por nosotros, nosotros queremos seguirte y queremos estar con usted. Queremos servirte, queremos estar en tu palacio, queremos estar ahí porque tú pagaste. O sea, si pagaste eso, ¿cuán bueno vas a ser con nosotros en todo este tiempo? Déjeme decirle que así es la redención de Jesucristo para nosotros. Él pagó un precio muy alto y nosotros deberíamos de seguirle siempre, estar dispuestos para Él. Porque si Él pagó un precio tan alto como fue derramar su sangre en la cruz del Calvario, ¿cuánto no estaría darnos en esta tierra? ¿Cuánto no nos daría Él? ¿Cuánto no nos bendeciría Él a nosotros? Y nosotros a veces, después de ser comprados a un precio tan alto, le damos la espalda a Dios. ¿Me están entendiendo? Eso se llama redención. Alguien que pagó un precio por mí. Redención es alguien que pagó un precio sin yo merecerlo. Habían 5 personas, alguien llegó y las compró, $100,000. No merecían que las compraran, pero alguien decidió sacar un dinero y comprarlo. ¿Para qué? Para liberarlo, para quitarle la esclavitud. Pues eso hizo Jesús con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido la redención verdaderamente, y yo quiero que hoy la pueda entender. Dice Salmo 49, verso 6, verso 7 y verso 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Qué quiere decir? No podemos redimirnos. Tiene que haber alguien que redima, y ese fue Jesús, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Hermanos, nosotros necesitábamos ser redimidos. ¿Usted sabe por qué? Porque es que nosotros necesitábamos ser redimidos, porque estábamos esclavizados en el pecado. Por eso necesitábamos que alguien pagara un precio por usted y por mí, sin merecerlo, sin merecerlo. Vea, mujer, varón, piense por un momento, ¿cuál era? No sé si logra recordarlo así, con exactitud, pero piense por un momento, ¿cuál era su condición? ¿Cuál era su condición cuando Jesús le redime, cuando Jesús le alcanza a usted? Piense un momento. Alguien podría decir alcohol, alguien podría decir droga, alguien podría decir adulterio, alguien podría decir mentira, alguien podría decir chisme, alguien podría decir fornicación, etc. Y yo le hago la pregunta, ¿usted cree que en esa condición usted merecía que la redención de Jesucristo lo tomara? No, nunca. Entonces le hago esta pregunta y le lanzo para que se quite el concepto, el chip, de que
Dios me redime, pero si yo hago. Dios me limpia, pero si yo hago. No, Dios te redimió porque le plació redimirte. Usted y yo estábamos destinados para ir al fuego eterno, destinados para ir al infierno, independientemente, solo si eras mentiroso. Pero a Dios le plació alcanzarle. Nosotros no teníamos salida alguna, no teníamos esperanza, nada. Y nadie, absolutamente nadie, podía pagar el precio de nuestro rescate. Pero apareció alguien con amor, apareció alguien sin esperar nada a cambio, apareció alguien amándonos incondicionalmente. Apareció y vino alguien despojándose de su gloria y venir aquí a ser dañado, maltratado, escupido, golpeado, etc. Y se apareció solo por amor y decidió redimirnos, o sea, comprarnos. Y si nos compró, le pertenecemos a Él. Y si le pertenezco a alguien, me doy por ese alguien. ¿Me están entendiendo? Solo por amor. Un precio que usted y yo no podemos pagar, hermano. Si usted tiene $1.000.000, usted no puede pagar por eso. Si usted hoy tuviera $10 millones, usted no puede pagar por eso. Si hoy usted tuviera la fortuna de Cristiano Ronaldo, $500 millones, usted no podría pagar por eso. Si tuviese la fortuna de Lionel Messi, $600 millones, no podrías pagar eso, porque es impagable. Entonces yo no tengo que buscar absolutamente nada, solo entenderlo, cómo es la redención. Amén. Vea lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, lo saben, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y oiga lo que dice el 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Jesús, nuestro Redentor, pagó el precio con su sangre. ¿Para qué pagó un precio Jesús con su sangre, entregando su vida? ¿Para qué lo hizo? Para que usted y yo pudiésemos ser libres. Entiéndame algo. El pago de Jesús es tan grande y tan alto y fue hecho una única vez y para siempre, que usted y yo no podemos seguir sintiéndonos culpables, porque ya me liberó, ya me compró. Voy a utilizar este término, me desesclavizó. ¿Me está entendiendo? Entonces, ese precio fue a causa de que éramos esclavos para hacernos libres, perdonarnos, adoptarnos y ahora sí vivir una vida para Él, entregada a Él. Ese era el propósito, es el propósito. Entonces, tenemos que entender o tenemos que comprender que redención, aquí hay un concepto mal. Redención no es solamente que Dios me salvó del infierno. Eso es uno. Pero redención no tiene que ver solo con que Dios me salvó del infierno. ¿Sabe con qué tiene que ver? Que me salvó del infierno, pero que ahora yo puedo vivir con libertad. Es más, se la voy a cambiar el cómo.
yo puedo vivir en libertad. Y con esperanza. Entonces no solo me salvó del infierno. A veces decimos, sí, Jesús me salvó del infierno. ¿Y usted se siente libre? Yo le hago la pregunta a usted y contéstesela a usted. ¿Dios le salvó del infierno? Sí, pastor. ¿Y usted se siente libre? No, pastor, hay culpa en mí. A veces, no, el precio fue muy alto para que yo cargue culpa. Si me compró para hacerme libre, dígame una cosa, los 5 que compró Michael a $100,000 cada uno, ¿estaban libres o no estaban libres? Total. Tan libres que lo seguían, tan libres que dejaron al amo que tenían, que lo tuvo en venta, y empezaron a seguir a quien compró por un precio alto. Así tan libres somos usted y yo, porque la sangre del Cordero nos hizo libres. ¿Sabe cuál es el problema en todo esto que yo estoy hablando? Es que muchos cristianos entienden que Jesús los salvó. Hay cristianos que dicen, Jesús me salvó. Entienden esa parte, pero no entienden lo que de verdad significa en su vida diaria ser redimido. ¿Por qué le digo esto? Hay cristianos que piensan, no estoy hablando de acá solamente, o sea, a nivel general, en las iglesias, en nuestro país, fuera de nuestro país, que piensan que sí fueron salvos, pero viven con culpa. Hay cristianos que viven cargando cadenas que ya fueron rotas, que Jesús rompió en la cruz, que Jesús rompió desde que nos redimió, y siguen cargando con esas cadenas. Es más, hay cristianos que siguen cargando todavía pecados que ya Dios perdonó por medio de Jesucristo, pero siguen cargando con su pecado. Siguen agobiados, siguen desesperados, pidiendo y pidiendo perdón a cada momento por los pecados que el Señor ya quitó y los limpió. Es más, si se olvidó, ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia, y usted sigue recordando. ¿Sabe por qué? Porque esos cristianos piensan que Jesús les salvó porque conocen la doctrina, porque conocen al Jesús de la historia, a ese Jesús que vemos en la película, a ese Jesús que habla a la gente, del cual no es conversa, pero que creen en Jesús en un antes y un después, pero no viven como redimidos, no viven como alguien libre, no vive como alguien que Jesús purificó, limpió, cambió, restauró, lo hizo nuevo. Creen que aparte del sacrificio de Jesús ellos deben de hacer algo más. Y usted y yo, aparte del sacrificio de Jesús, usted y yo no tenemos que hacer nada más para ser salvos más que creer. Absolutamente nada. Ahora sí tenemos que hacer después de que somos salvos, y mucho, para que otros conozcan el Evangelio. Pero para ser salvo yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que ayudar a Dios. Entonces le quitaría poder al sacrificio de Jesús en la cruz cuando yo empiezo a hacer. ¿Me están entendiendo? Yo quiero que podamos responder por medio de la palabra qué significa vivir como redimidos. Eso es importante, porque después de todo lo que yo dije, usted se queda pensando, bueno, entonces ¿cómo está el asunto? Bueno, ¿qué significa vivir como redimidos? Significa que usted y yo podemos vivir libres de la culpa. Eso significa, ¿cómo? Ahora vamos a caminar en el perdón del Señor. Vea lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ojo lo que dice. Y este versículo, yo sé que aquí hay gente que hasta de memoria se lo podría saber. Mínimo lo parafrasean. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia?
Ninguna. Entonces, ¿cómo es que usted se siente condenado? Si la Biblia me dice a mí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cómo es que yo a veces me siento condenado? A veces siento que voy al infierno, pero a veces siento que voy al cielo. A veces siento que soy salvo, pero otras veces siento que no soy salvo. Si hoy oro, soy salvo. Si mañana no oro, voy al infierno. Si hoy me arrodillo, voy al cielo. Pero si hoy no me arrodillo. Pero la Biblia no me dice eso, ¿no? La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que si yo estoy en Cristo Jesús, si yo soy un redimido, si yo soy un justo, alguien que Jesús me justificó, me hizo salvo, ninguna condenación hay para mí. Ni una. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, lastimosamente hay muchas personas que dicen haber sido redimidas por la sangre de Cristo. Dicen haber sido perdonados y justificados por nuestro Dios, pero aún siguen viviendo llenos de culpabilidad por los pecados y errores que han cometido. Entonces, ¿soy redimido? Y usted le pregunta, ¿hay condenación para usted? No, ninguna. ¿Usted sigue cargando culpa y cargando pecado? Sí, claro. Entonces, ¿cómo contradigo la Biblia? Si ninguna condenación hay para los que están en Cristo, yo no tengo por qué sentir culpa. Porque alguien, entiéndame lo que empecé a decir desde el principio, porque vino alguien que no podía ser yo y no podía ser usted, que compró, pagó para quitarme de la esclavitud. Y ese se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No era nadie más que Él. Si Él lo hizo, usted y yo somos libres de culpa, porque Él nos compró y Él es el Salvador. Amén. Entonces, hermanos, cuando se entiende la redención, cuando usted y yo logramos entender la redención, ya no sigo viviendo como esclavo, porque Cristo ya pagó por mi libertad. Entonces yo no vivo como esclavo. Cuando no se comprende, cuando no se entiende que hemos sido redimidos por nuestro Dios, entonces es que ahí podríamos ver muchos cristianos que saben que Dios perdona, y dije ahora, y olvida los pecados. Ok, si yo sé, es más, ahorita podría decir gente, no, Dios me perdona, pero no los olvida, y los tiene. No, sí los olvida. Dios olvida nuestros pecados. Pero hay gente que no sabe recibir ese perdón, porque creen que Dios está, después del sacrificio, está pendiente porque quiere el mínimo error y mandarnos al infierno. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña algo importante en la primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Vea lo que dice Isaías 43, 25.
Puede leerlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3. Yo quiero que usted lea este versículo conmigo. 1, 2, 3. Yo. Le hago una pregunta. ¿Lo leyó? Sí. Si Dios no se acuerda de mis pecados, que fue el que pagó por mí, ¿cómo yo me vivo acordando de lo que yo he hecho todos los días? ¿Cómo yo me vivo culpabilizando y mandándome al infierno solo? Si Dios ya no se acuerda. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, por amor de Él. Y no me acordaré de tus pecados. Y si Él dice que no se va a acordar, le dice que no se va a acordar. ¿Cierto? Si dijera que Él se acuerda, pues Él se acuerda. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que el redimido no vive arrastrando su pasado, ni sigue sintiendo culpa por lo que ha hecho. ¿Sabe por qué? Por una hermosa razón que nos tiene que llenar de paz y de esperanza. Porque Dios no solo nos perdonó, sino que lo olvidó. Punto. Por eso yo siempre le digo a la gente, vea hermano, no deje que le estén sacando los trapos sucios. No deje que le estén sacando los trapos sucios. Esto se da mucho en los que somos casados. Esto se da mucho en los pleitos de pareja. Cuando estamos hechos un amor todo bonito, pero cuando tenemos alguna bronca, nos quieren sacar ahí lo que hicimos hace 30 años, ¿verdad? Lo que hicimos hace 20 años, nos quieren ensuciar. ¿Cómo? ¿Quién es usted para sacarme los trapos sucios? ¿Quién es usted para recordarme si el que me perdonó ya lo olvidó? Ahora, ¿quién soy yo para no perdonarme si el que pagó ya me perdonó? Pero yo no me perdono, yo me sigo sintiendo pecaminoso, indigno. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la redención? ¿Dónde está el pago? ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está el valor que yo le doy a Jesús? Si yo sigo culpándome, ¿va a ir al cielo o va a ir al infierno? Depende, pastor. ¿Cómo depende de qué? Depende si ya oré, si no oré, si pequé ayer, si no. Por favor, ¿dónde está? Si hubo un precio pagado por usted y por mí. Si usted tiene duda de si va a ir al cielo o va a ir al infierno, usted no ha sido redimido. No ha sido redimido. Si usted hoy tiene duda de si muere hoy, si va a ir al cielo o va a ir al infierno, usted no ha recibido la verdadera redención, que viene a través de Jesucristo, entendiendo a Jesús como el Redentor y no como el Jesús histórico, que toda la gente conoce, todo el mundo conoce. Si usted es redimido, usted sabe. Si usted es redimido, usted no depende de ir al cielo por si hoy oró o no oró. Usted es redimido porque a Él le plació redimirlo y usted entendió la redención. No depende de mí porque entonces yo le quito valor al sacrificio de Jesús. Entonces el valor que tiene la redención no es tanto como lo que yo pueda hacer. ¿Me están entendiendo? Yo. ¿Quién? Jehová. Yo. ¿Lo ven con mayúscula? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué hace la gente que no ha recibido la redención tal y como es? Se vive acordando de sus pecados. Del que cometió ayer, del que cometió ahora, si le gritó a la doña ahora, si le gritó a los hijos, si los exasperó. Vean, no le estoy poniendo ningún pecado, ni adulterio, ni robo, ni homicidio. No. Si se enojó,
Y entonces están asustados porque si Dios los agarra así van a ir al infierno. ¿Y dónde quedó la compra? ¿Dónde quedaron los $100,000 que pagó para liberarlo? Que fue como ejemplo. ¿Dónde quedó la compra? Usted sabe que Jesús existe desde el principio, ¿cierto? Lo dice Génesis. Él estaba con el Padre en su gloria, con todo, sin llenarse de dolor, sin llenarse de cochinadas. Y un día decide despojarse de todo y decide venir a esta tierra. Desde el momento que lo decidió, Jesús no solo sufrió el tiempo de la cruz. Jesús estuvo en esta tierra viviendo como vivimos usted y yo. Jesús orinaba y tal vez el calor a veces le daba cistitis. ¿Ha tenido cistitis usted? Lo que dicen chistate, ¿verdad? Para hablárselo más a lo nuestro. Jesús seguro se dañaba del estómago. Pasaba horas sin comer, y usted sabe cuando uno pasa horas sin comer, se le afloja el estómago. Jesús sufrió durante más de 30 años aquí en esta tierra viviendo como usted y como yo. ¿A causa de qué si lo tenía todo? ¿A causa de que lo amaba a usted y me amaba a mí? A causa de eso. Y culminó con el dolor más profundo de un ser humano, entregando su vida de una forma tan dolorosa. Esa que usted ve, esa película que usted ve cada Semana Santa y se le mojan los ojos. Ay, Señor, ¿cómo sufriste tanto? Oh, perdóname, 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 y no acepta la redención tal como es. Donde sufrió por usted, por mí. Entonces, si eso tiene menos valor que lo que yo pueda hacer para hoy perder la salvación y mañana agarrarla, ¿dónde está el sacrificio de Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dolor? Yo estoy seguro que a usted le dicen hoy: despójese de todos sus bienes. Así, en la casa, la acaba de pagar al banco. Despójese del carro. Ahorró 4 años para comprar ese carro. Despójese de eso y déselo al primero que va pasando ahí. Y aparece por ahí aquel que le hace hachas a usted todo el tiempo. Se lo da, se despoja. No se despoja ni para dárselo a su hermano sanguíneo con sanguinidad. ¿Sabe qué estoy tratando de hacer? Tratando de que usted y yo veamos que lo que Jesús hizo, usted y yo no estamos, pero ni así de hacerlo, con algo que tiene que ver terrenal. Y Él expuso su vida dolorosamente. Hubo un momento en que se despegó de la presencia del Padre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se despegó? Cuando dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sabe por qué? Porque ese momento cayó su pecado y cayó mi pecado sobre él. Y dice que hubo una división. Isaías 59:2. Divide el pecado al Padre. Y en ese momento Jesús se sintió desamparado. ¿Sabe por qué se sintió desamparado? Por su pecado, por el suyo y por el mío. Y yo le quito valor a la redención. En ese momento se despegó la presencia que él siempre había tenido con el Padre, a causa suya, a causa mía.
Y yo a veces quiero hacer más que Jesús. Hasta que yo no entienda la verdadera redención a través de la palabra, a través del evangelio, yo no voy a ser verdaderamente redimido. Y eso depende de usted y de mí. Si la Biblia dice que no se acuerda, no se acuerda. Y no se acuerda no porque le dio Alzheimer. ¿Me está entendiendo? No se acuerda porque nos ama, porque lo pagó y lo selló y lo olvidó. Por eso no se acuerda. Dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24. Quien llevó, entienda esto, quien llevó él mismo, ¿están leyéndolo conmigo? ¿Ah? ¿Están leyéndolo conmigo? Sí. Ok. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que usted y yo, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuándo los llevó? En el momento de la cruz. ¿En dónde los llevó? En su cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, si Jesús carga los pecados en su cuerpo y en el madero, y se los llevó, ¿qué significa que se los llevó? Se los llevó, pero los dejó. ¿Qué significa que se los llevó? ¿Alguien puede decir? ¿Qué significa que los cargó? Los cargué, pero los tengo en el suelo. Cargué el saco de cemento, pero lo tengo cargado, pero está en el suelo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. O sea, se los llevó, hermano. Los cargó en el sacrificio, en la cruz. ¿Cuáles pecados? Todos. Algunos. Todos. ¿Los de quién? Los de todos. Y yo tengo que seguir cargando pecados donde dice que Él ya los cargó. Donde dice que ya Él se los llevó en su cuerpo, a través del sacrificio en la cruz. ¿Usted limpió de pecado? No. Sí, pero Jesús no se los llevó. ¿Tiene o no tiene pecado? No. Sí, sí tengo. ¿Y va a entrar al reino de los cielos? Sí. ¿Y cómo? Si está lleno de pecado, no puede entrar. No puede entrar. A Él lo ve alguien puro, sin mancha. Alguien limpio. ¿O tiene o no tiene? ¿O los cargó o no los cargó? ¿Se los llevó o no se los llevó? Se llevó los de algunos, pero los de otros no. Todos. Todos. Absolutamente todos. Pastor, y aquel que yo le tendí una trampa y fue terrible, a ese también a usted se los perdonó. Pero es que Isaías dice que los que adulteraron, no, esos no los olvida. Ahí dice en Isaías 43:25.
Y los fornicarios, de eso no, yo no me olvido de eso. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuáles? Todos. Y se los llevó y los cargó en su cuerpo y en el madero. ¿Cuáles? Todos. Pero yo vengo y digo, es que esto no me lo puedo, usted no se lo puede perdonar, pero Dios ya lo perdonó. ¿Me está entendiendo? Entonces, si Dios ya me perdonó y ya no recuerda los pecados, porque es que todavía estás pensando en que tienes que ayudar a Dios para que te perdone. Si ya te perdonó, ¿por qué todavía te sientes culpable y sigues pidiendo perdón por lo que ya Jesús cargó en la cruz? Si fue de una vez y para siempre. Le digo algo, deje de autocastigarse por lo que Jesús ya se llevó y ya pagó. Deje de sentirse culpable por lo que Jesús ya se llevó y ya pagó. Si usted es un redimido, un justificado, un perdonado, un renacido, usted no tiene que preocuparse de eso. Entiendo lo que dice la Biblia. Logro entender lo que dice la Biblia. No es por mí, entienda algo. No es que todo esto es por usted, es que es por Él. Porque vuelvo y le repito, si fuera por mí, usted y yo nos estarían teniendo ahorita a fuego lento, directo, así como pollo al pastor, así nos tendrían. Pero como es por Él, es que hay rescate. Si fuera por usted y por mí, no habría rescate, estaríamos condenados. Es más, usted y yo merecíamos ser condenados. Dígame, o que se levante el bueno de aquí. A ver, ¿cuál es el bueno, la buena de aquí? Que diga yo, porque yo he hecho. Nadie, hermano, nadie. Todos merecíamos ir al fuego eterno, primero en la lista, todos. Y si usted levanta la mano, me ayudaría un poquito. Claro, claro que sí. Número dos, ¿qué significa vivir como redimidos? Significa vivir libres de la esclavitud. Significa vivir libres de esclavitud. Ahora somos libres para que usted y yo agrademos a Dios. Nosotros no somos libres para andar haciendo y deshaciendo en cuanto al pecado. Nosotros somos libres para agradar a Dios. ¿Me entendió? ¿Para qué somos libres? Esto no es libertinaje. Esto es libertad en Cristo. Y si es libertad en Cristo, es para agradar a Él. Esa es la palabra. Gálatas 5:1. Vea lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Porque yo me apego a mi culpa. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice, y no estéis, o sea, no vuelva otra vez a estar sujeto al yugo de esclavitud. Vea lo que dice San Juan capítulo 8, verso 34, 35 y 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo, ¿quién? El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, entonces van a ser verdaderamente libres. Entonces, las personas
que no han experimentado la redención del Señor en su vida, ¿qué van a hacer? Pasan luchando para ser libres y nunca lo van a lograr, porque yo no me puedo liberar por lo que yo haga. La única forma de liberarme es a través de Cristo. Por eso dice, estad firmes en la libertad. ¿Con qué? Con la que usted se hizo libre. Gálatas 5:1. ¿Cómo va a estar libre? Con la libertad de Cristo. Por eso es que usted y yo no tenemos que estarnos culpando, porque fuimos libres a través de Él. Entonces las personas siguen luchando por ser libres y se esfuerzan por ser libres y hacen y deshacen por ser libres, pero no lo van a alcanzar nunca. Van a vivir en esclavitud, se van a convertir en esclavos del pecado, porque solamente Cristo puede hacerlos verdaderamente libres. Entonces esto no se trata de luchar yo para hacerme libre. Esto se trata de entender yo la libertad de Cristo para mi vida. Así se trata. Porque el esfuerzo, ¿cuántos no nos hemos esforzado? ¿Cuántos? ¿Usted sabe cuánto me costó a mí? Me esforcé yo por dejar de oír música secular. Un montón. Un montón. Hasta que yo entendí que no era un tema de esforzarme. Era un tema de entender que si Cristo me había hecho libre, yo era libre. Y era libre para estar para Él. Y punto. Y como dirían por ahí, le di perilla. Le di perilla. Y se acabó el buki. Se acabó la Sonora Santanera. Por dicha, en aquel tiempo no habían aparecido los cantantes de hoy. Le pongo eso como ejemplo. Era esclavo a qué? Perdón. Era esclavo a qué? A ese tipo de música. Al vallenato, al reggae, a la bachata, todo lo que, al merengue, a la salsa, todo lo que usted quiera. Si yo soy libre, entendí la libertad, eso no puede tener cabida en mi vida. Ya Él me libertó, ¿lo está entendiendo? También le soy honesto. Usted no siempre me oye escuchando emisoras cristianas, porque están tan manoseadas que no me bendicen en nada. Entonces tampoco paso oyendo eso. Prefiero escuchar un programa de opinión, enterarme a ver cuáles van a ser los candidatos a la presidencia, y yo, que soy llamado a orar por los que están en eminencia, entonces me informo. ¿Me está entendiendo? Una llave maya ahí, el Bluetooth con su teléfono, pone unas cancioncitas ahí cristianas y se bendice. Estoy hablando de lo que a mí me costó. Puede que a usted no le haya costado eso. Puede que esté luchando con eso o con otra cosa. Pero hay una libertad que recibimos a través de Cristo, no a través de mi esfuerzo. Entonces, cuando hemos experimentado en nuestra vida la redención de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, ya no tenemos que luchar para ser libres. Ya Él me liberó. Porque he sido liberado a través de la sangre del Cordero. Y entonces el Espíritu Santo, ya sellados por el poder del Espíritu Santo, podemos decir no.
Solo tenemos que decidir mantenernos firmes en libertad todos los días. ¿Cómo dice 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a entender que ya no somos esclavos de la carne ni de los hábitos del pasado. Amén. Entonces, dice 2 de Timoteo, pasaje muy conocido también. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que nosotros rompamos, quebremos con esas filosofías de que yo no puedo. ¿Usted sabe por qué no puede? Porque lo hace en sus fuerzas. Lo hace buscando limpiarse usted. Lo hace tratando usted. Pero en Cristo sí podemos. Y lo último que quiero decirle, que es el tercer punto, significa que usted y yo ya no somos huérfanos. Ahora tenemos una familia. Y yo quiero que usted me logre entender esto. Usted y yo no somos huérfanos. Usted y yo no andamos por ahí sin un padre. Tenemos el mejor papá. El papá que nos compró, nos adoptó. Dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice Efesios capítulo 2 y verso 12. En aquel tiempo, o sea, usted y yo, hace algún tiempo, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hoy somos adoptados, comprados a precio. En aquel tiempo estuvimos sin Cristo, estuvimos separados de aquella ciudadanía que estaba hecha solo para los israelitas, ajenos a aquellos pactos de aquella promesa, pero hoy somos parte de ello. Hoy estamos incluidos en ellos. ¡Qué amor más grande! Nos tomó en cuenta. Después de que se había presentado para un pueblo que era el pueblo de Israel y los gentiles estaban desechados, no había cabida, dice, no, ustedes también, a ustedes también los amo. No solo a Israel le hablé y me dio la espalda, a Israel le hablé y desobedeció, a Israel le hablé y no entendió, a Israel le hablé y no creyó. Como ellos no creyeron, vengan ustedes los que... Y nos llamó a nosotros, los no judíos, los gentiles, y nos hizo sus hijos. Nos redimió a través de su sacrificio, nos compró, nos sacó de la esclavitud y nos hizo libres. ¿Le parece maravilloso o no le parece maravilloso? Ese es nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios de poder. Muchos judíos no se van a salvar. Muchos. Y ese Dios era el Dios de Israel. Y no se van a salvar. Y muchos que no somos judíos nos vamos a salvar. Porque entendimos la redención. La redención nos ha dado un papá. La redención nos ha dado un padre.
La redención nos ha dado una familia espiritual y pertenencia. Ahora usted y yo somos parte de la familia de Dios. Somos parte del reino de los cielos. Es más, voy a pedirle un favor. Vuélvase a ver así entre todos. Vuélvase a ver, pero voltee así, aunque le dé tortícolis. Voltee, así se despierta, se le quita el sueño. Le digo algo. Esa es su familia. Esta es su familia. Esta es la familia con la que usted se debe de amar y se debe de relacionar. Pero a mi familia espiritual, de Marita, me cae medio gordis. No, si es mi familia, la debo de amar. Ella fue comprada al mismo precio que fui comprado yo, al mismo precio que fue comprado María. Entonces nos debemos de amar, pero no nos tiramos de a filo. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. No merecíamos ser hijos y Él nos convirtió en hijos. Él nos convirtió. Él nos hizo sus hijos a través de algo tan doloroso. Y a veces yo desecho eso. Y oiga lo que dice Efesios. Estoy terminando ya. Ya, tranquilícese, estoy terminando. Efesios 2:19. Vea lo que le acabo de decir. Y ahora vea lo que dice el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya usted no anda ahí como de paso, sino que ahora usted y yo somos conciudadanos ¿de qué? De los santos. ¿De qué? De los santos. Y entonces a usted le preguntan, ¿y usted es santo? ¿Es santo solo Dios? ¿Cómo? Si la Biblia dice que somos santos, somos apartados para Él, eso quiere decir. Pregúntele a alguien, ¿usted es santo? ¡Ja! Santo solo Dios, blasfemo. No, yo soy santo. Ahí dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el concepto no lo hemos entendido. Porque no queremos entender y comprender lo que la Biblia dice que usted y yo somos a través del sacrificio de Jesús. Eso no lo somos porque somos muy cargas. Lo somos porque nos lleva a hacerlo Jesús. Se lo vuelvo a leer, hágalo ahí, usted lo tiene. Así que ya no sois extranjeros, no soy advenedizos, no es gente que anda ahí, diría mi mamá, gelén, que no tiene identidad de nada, sino conciudadanos de los santos y miembros. Eso es usted, hermano. ¿Por qué se niega a hacerlo? ¿Por qué usted se niega a hacer esto? Si es lo que somos. Y lo somos, y esto lo he recalcado una y otra vez hoy, lo somos solamente a través del sacrificio de Jesús. No lo podemos ser por otra cosa. Lo somos solamente por el sacrificio de Jesús. ¿Están de acuerdo? No se niegue, hermano. No se niegue, hermana. No se niegue a entender la redención del Señor. No se niegue a entender que usted fue comprado y comprada a precio de sangre. ¿Para qué? Para liberarlo, para quitarle la esclavitud, para quitarme la esclavitud, para hacernos libres, para vivir para Él. Nosotros lo que tenemos es para Él. Nuestro tiempo debe ser para Él. Nuestros dones deben de ser para Él. Nuestros talentos deben de ser para Él. Todas las obras que nosotros hagamos deben de ser para agradarle a Él. Todo lo que hagamos. Si yo predico es para agradarle a Él. Puede que yo hoy a usted no le agradé con lo que dije, no importa. Pero si yo le agrado a Él, yo estoy tranquilo.
Puede que le haya agradado a 10, pero a 30 no. Puede que no le haya agradado a ninguno. Pero si le agradé a Él, yo estoy contento. Aunque yo le desagrade a usted. Mientras le desagrade a usted haciendo lo que a Él le agrada, yo le desagrado. Pero si yo le desagrado a usted haciendo lo que a Él le desagrada, estoy en graves problemas. Garrafales problemas. Me meto en problemas. ¿Me está entendiendo? Termino. Ya lo leímos al principio. 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo bonito de todo esto en la redención es que el Padre pagó nuestro precio por medio de la sangre de Jesús. ¿Para qué? Para rescatarnos, para liberarnos de la esclavitud. Nos compró para Él. Por eso es que yo acabo de decir lo que dije. Hay gente a veces oye esto y se molesta. Yo no estoy preocupado en agradarle a usted. Yo estoy preocupado y ocupado en agradarle a Dios. Si yo le agrado a usted, le agrado hoy, y hoy usted me levanta y me tira para arriba, ah, excelente pastor, qué bueno, pero mañana hago algo y yo le desagrado y me tira para abajo. En cambio, al que yo intento agradarle, no tiene esos toques. De un día te levanto y un día te tiro, un día sos y un día no sos. Siempre soy. Nunca dejo de ser hijo. Nunca dejo de ser hijo. Nunca dejo de ser un redimido. Nunca dejo de ser un santo. Nunca dejo de ser un justo. Nunca dejo de ser un perdonado. Nunca. Porque Él fue el que lo hizo. Pues todo es para Él. Todo. Me preocupa Él. Me ocupa Él. Lógicamente, uno está para bendecir al pueblo. Uno está para amar al pueblo. Pero uno no puede hacer cosas solo por agradarle a la gente. Piensa en esto y lo dejo con esto. Hermano y hermana, busque agradarle a Dios. Si usted agrada a Dios, usted está bien. Eso le va a costar muchas veces desagradar a su cónyuge. Eso le va a costar muchas veces desagradar a sus hijos. Uno como pastor le va a costar desagradar a las ovejas con algo que uno diga desde el altar. Pero si lo que yo digo está planteado por medio de la palabra, dígalo y no se lo calle. Solamente quiero decirle algo. Ahí con sus ojos cerrados. Y es decirle que la redención no tiene que ver solamente con algo, podemos decirlo con una palabra teológica. La redención es más que eso. La redención es una llave que abre puertas de libertad. La redención es una llave para que usted y yo podamos vivir en libertad como hijos del Rey. Yo te hago una pregunta y contéstesela a usted. ¿Usted vive como un redimido o como una redimida? ¿O todavía estás caminando con culpabilidad y con cadenas? Solamente para que reflexione. Yo creo que es tiempo de vivir con la identidad de Cristo, con la libertad con la cual Él nos hizo libres a cada uno de nosotros. Y que vivas como un redimido de verdad. Que Dios nos bendiga a todos. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.